Martín, Karina, Buenir, Fernando, vamos al primero de nuestros temas esta mañana y les propongo que hablemos de política tratando de hacer una especie de balance, ¿no? A 37 días del comienzo de este nuevo gobierno, ¿pueden identificarse ya diferencias, coincidencias entre Tabaré Vázquez y José Mujica, por ejemplo, con respecto a la forma de ejercer el mando? Karina, por ejemplo, quería empezar. Yo lo había propuesto, entonces ahora... creo que muchas de las cosas que ya podemos ver en cuanto a diferencias de estilo, pero que no son solo estilo, sino para mí de forma, las estuviste hablando incluso hoy de mañana con el canciller. Yo no lo pude escuchar entero, pero cuando venía escuché varias partes. Algunas de las cosas que nos parecen más anecdóticas, como pueden ser cómo se viste, o el horario que elige, o la forma de comunicarse que elige el nuevo presidente, para mí, más allá de elegir ese estilo, tienen que ver con formas también. Y algunas tienen que ver con política exterior, otras tienen que ver con política interior. Evidentemente, capaz que nos habíamos desacostumbrado, nos habíamos olvidado quién era Vázquez, pero nos lo está haciendo recordar rápidamente. Es una persona mucho más reservada, mucho más de negociaciones internas y a veces de no negociaciones directamente, incluyendo su propio partido. Y la verdad yo no creo que, como a veces lo estamos planteando, esto signifique un enfrentamiento entre ambos presidentes. Evidentemente son diferentes estilos. No sé hasta qué punto Vázquez hace esto para realmente diferenciarse de Mujica, o lo hace porque es lo que sabe hacer y lo que le sirvió la última vez. Eso para empezar y después. Está buena la pregunta que dejaba planteada Karina. ¿Lo hace para diferenciarse? Claro. No necesariamente. No creo, ¿no? Pero quiero decir, cuando uno lo ve, así lo primero que ve, mira, dijo... una cosa es una cosa y una cosa es una cosa es una cosa, dice. Ahí pareció, sí, estar poniendo un corte bien abrupto. Eso sería lo más provocador, entre comillas, que podemos encontrar. El resto creo que son políticas que él va eligiendo y después veremos qué resultados dan. Martín. Sí, yo creo que hay, sobre todo, lo que se puede ver en el primer mes son diferencias de gestualidad, me parece más que cuestiones sustantivas de contenido político de los dos gobiernos. Tabaré tiene... Y lo más concreto es cómo se comunica con nosotros, con la sociedad, mediado por los periodistas. Creo que hay una diferencia sustancial. Tabaré tiene una forma mucho más sobria de comunicarse, mucho más gestionada, digamos. Y Mujica tiene una forma mucho más cotidiana y permanente de comunicación. No me parece ninguna... Cuenta una anécdota, ya que mencionás ese detalle. No hubo forma de convencer al doctor Tabaré Vázquez para que viniera a una entrevista en Perspectiva, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? La respuesta fue, el presidente no está dando entrevistas y punto. Me imagino. Que además no quiere decir que el gobierno sea... acá no hay problemas de secretismo, ni de que no se comunique y no se informe, pero me parece que la estrategia es distinta, en donde se cuida al presidente, el gobierno se comunica por comunicados o mandando a los ministros. Creo que los ministros de Tabaré hablaron demasiado para un gobierno de Tabaré en el primer mes y trascendió que hubo ahí algún tirón de orejas. Sí, pero porque hubo además en algunas de esas declaraciones metidas de pata, ¿no? Sí. Sin dudas, sí, muchísimas. Y además con justamente Tabaré tratando de instalar esta impronta, capaz en el marco del gobierno de Mujica, en donde el debate era mucho más público. Acá hay un debate reservado y lo que se comunican son las decisiones. Un gobierno de Mujica era aceptable, ministros que salían a decir determinadas cosas. En un gobierno de Tabaré eso suena raro, y seguro al primero que le sonó raro fuera Tabaré, pero para una primera intervención me parece que no son preferibles una de otra, son estilos distintos, y lo que sí creo es que van a haber también diferencias sustantivas. Y por suerte, en realidad, estamos acostumbrados al bombardeo de que el Parlamento en realidad es un mano de yeso, etcétera, etcétera, y eso de que el Frente Amplio es una topadora en el Parlamento y el Poder Ejecutivo manda las cosas y se votan a tapa cerrada. Primero, no fue así en estos 10 años, y segundo, no va a ser así ahora porque sabemos que Mujica va a hacer pesar a sus legisladores y que Tabaré, si hay algo que sabe hacer y hace, es usar el poder que la ciudadanía le confirió. Entonces vamos a tener 5 años interesantes en este juego entre poderes. Yo creo que ya lo tuvimos los 10 años anteriores, pero aquellos aún que denuncian ese parlamento que vota todo lo que manda el Ejecutivo, ahora tienen una garantía más de que incluso con la bancada oficialista no va a ser así. Pero me parece que a Fernando eso que acabas de apuntar no le convence. Da para otro tema Lo veía mientras hablabas a Fernando y hacía un gesto como de... Sí, yo no estoy de acuerdo con esa reflexión, pero no quiero apartarme del tema y comenzar diciendo que
Es notorio que el presidente Tabaré Vázquez... No, pero ¿sabés Sí. a qué me refería cuando veía tu cara? A lo de las mayorías. Claro, porque Martín decía no va a ser un gobierno arrollador en el Parlamento, pero aludía luego a que dentro del Frente Amplio su propio se le frente. van a discutir proyectos, iniciativas. Ahora, la pregunta está planteada también a propósito de cómo va a ser en relación a la oposición. ¿Qué espacio le va a dejar a la oposición? ¿No? Bueno, ya ha habido espacio y además está la prueba de los últimos 5 años donde un porcentaje altísimo de las leyes se votaron por acuerdo. Habría que hacer, así como en perspectiva hizo aquel estudio sobre las inconstitucionalidades, derribar otro mito y ver el porcentaje altísimo, yo supongo que es más del 80% de las leyes aprobadas por el Parlamento, que se aprobaron por acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria. Lo que Volvemos pasa a- es que en ese 80% están hasta el nombre de las escuelas, ¿no? Digo, si vamos directamente a leyes importantes, es notorio que ha existido una dificultad para lograr esos acuerdos. Yo, en fin, quería referirme al otro tema, pero no quiero dejar pasar la puntualización que ojalá sí tengamos un mayor diálogo. El Uruguay necesita consensos porque el país que se viene no es el país de la bonanza de los últimos 10 años, es un país donde se han anunciado algunas dificultades y va a ser importante el diálogo de los partidos políticos y de los actores sociales en general. Pero yendo al punto, es notorio, decía, que el doctor Vázquez en su primer mandato hizo alusión a sus apariciones públicas y citaba una frase de Mitterrand, del presidente francés, que decía, el presidente de Francia habla poco porque cuando habla Francia. Eso lo dijo en su primer mandato, lo dijo también hace poco. Pero más allá de eso, quiere decir que no es un estilo que se imponga para diferenciarse del expresidente Mujica. Pero sí creo que también está en la intención del doctor Vázquez diferenciarse. ¿En qué sentido? No es casual que haya sostenido, como decía Karina, como te digo una cosa, te digo una cosa, porque todos sabemos a qué aludía. No es casual, no es casualidad el discurso del canciller Nin al asumir, cuando sostuvo por 2 veces que lo político no debía estar sobre lo jurídico, más allá que después... Hoy quiso explicarlo. Pero ahí está, No, pero estoy de acuerdo está contigo, bien, sí. porque tiene que llegar a un consenso dentro de su partido, pero todos sabemos que esas cosas no son improvisadas. Creo que el país venía acelerado en una suerte de exceso de manifestaciones públicas. El estilo de Vázquez es distinto y además creo que quiere diferenciarse como otro tipo de presidente, y voy a lo siguiente y concluyo. La importancia de la investidura, es decir, que está vinculado a las formas. En eso coincido con Karina. ¿Qué es la investidura? La investidura es el carácter que se asume frente a la posesión de un determinado cargo. Es, digamos, el mensaje ritual que se le da a la sociedad de la importancia del cargo que se desempeña. No es lo mismo hablar desde una investidura de presidente de la República que hablar en una rueda de amigos, ¿verdad? Y en algún sentido el gobierno anterior había caído en ese decaimiento de las formas que yo creo que en muchos aspectos lo perjudicaron, generaban contradicciones, generaban reflexiones impulsivas. Creo que Vázquez en eso es más racional y además es un estratega, ¿verdad? Es un gran estratega. Completamos la primera ronda, completamos con Buenir Sartú. Sí, yo pongo la mira en el otro lado, es decir, no en lo que diferencia a los gobiernos, estos dos gobiernos, sino en lo que los iguala o los que tienen en común. Creo que bajo la apariencia de un cambio de estilo, en el fondo hay la continuidad de políticas sustanciales. Por ejemplo, uno se puede caer de espaldas cuando ve que el presidente dice que se enteró del TISA, de todas las gestiones en torno al TISA, por la prensa. Sin embargo, hoy escuchamos al canciller asumiendo la posta y dando por bueno lo actuado y dispuesto a continuarlo, es decir, acá en la misma entrevista. Es decir, me da la impresión de que más allá de algunas diferencias más espectaculares que sustanciales, hay una serie de definiciones políticas que siguen planteadas. Por ejemplo, tenemos el problema de
que es grave a esta altura, de la contaminación, cuando uno se entera que en muchos lugares del país no se puede tomar agua, si el agua no está siendo potable. Habíamos estado discutiendo a propósito de la cuenca del río Santa Lucía. Exacto. Bueno, el nuevo gobierno puso en marcha nuevas acciones para combatir el problema que se da en la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la capital, y vino a estallar ahora algo similar en Maldonado, ¿no? Con Exacto. lo que ocurre en Laguna del Sauce. Pero lo que digo es, ahí hay un modelo de permisividad en la explotación agroindustrial que tiene mucho que ver, o es la causa, en muy buena medida, de esa contaminación. Ese modelo sigue. Es decir, hay un modelo económico que es el mismo, que genera ese tipo de problemas, y sobre eso no hay diferencias entre un gobierno y otro. El mismo equipo económico gestionó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, gestionó en el de Mujica y va a seguir gestionando en el segundo gobierno de Vázquez. Entonces yo digo, está muy lindo decir, como te digo una cosa, te digo una cosa, o decir lo jurídico está sobre lo político, pero en lo sustancial, en aquellos temas graves, es decir, nada menos que uno que afecta a todos los compromisos del Uruguay en materia de servicios, al modelo agroindustrial planteado, sobre eso hay una continuidad absoluta. Yo realmente pongo la mira sobre lo que se parece y de lo que se continúan, que en aquello que aparentan diferenciarse. Martín, ¿tomás tú la posta ahora? Es cierto, es sustancialmente el mismo gobierno porque es la misma fuerza política. De hecho, se da cuenta de los problemas y el actual gobierno tiene un énfasis mucho mayor porque el problema se presenta como más grave en cuestiones medioambientales. Entonces ahí hay un cambio. Claro que hay continuidad en cosas que no han salido bien y hay que corregir, en cosas que salieron muy bien. Vimos estadísticas de pobreza que sigue bajando, de indigencia. El Uruguay va a crecer más que el resto de los países de la región y por suerte, entonces, hay continuidad. Digamos, no veamos la continuidad como algo negativo, para mí no es algo negativo. Pero la última reflexión que quería hacer en cuanto a las diferencias, y yo hablaba al principio de que eran diferencias de estilo, y me gustaría ver cómo miramos esas diferencias de estilo, cómo lo mira la prensa, cómo lo mira esa clase media intelectual o los partidos políticos, la gente que está cerca, digamos, de los lugares donde se genera la opinión que después se multiplica, por ejemplo, por los medios de comunicación. Y claro, Tabaré nos queda más cómodo. Tabaré aparentemente es más prolijo, Tabaré se comunica mejor, Tabaré es más sobrio, Tabaré es un doctor, volvimos a los presidentes doctores. Y la pregunta es, bueno, a nosotros nos queda más prolijo. Ahora, a todo ese otro montón de gente que está mucho más lejos de los lugares donde se genera opinión, ¿le queda más cómodo este presidente doctor o le queda más cómodo aquel presidente mucho más, que se sentía mucho más cercano a la gente? Creo que ahí hay una disyuntiva, porque uno ve todas las notas de prensa y pareciera que la diferencia de estilo favorece a Tabaré, ¿no? Que el estilo es mejor el de Tabaré. Y entonces quiero decir, por suerte, por un rato nos permitimos salir de la tradición, ¿no? Por suerte nos permitimos ver cómo era un presidente distinto, con gestos distintos, que no fuera doctor, que rompiera un poco la historia esa donde más o menos siempre el mismo tipo de gente con los mismos gestos estaba en el poder. No digo que sea ni mejor ni peor, por suerte tuvimos la experiencia anterior, pero no me gusta tampoco esa lectura ahora de que por suerte volvimos a tener un presidente doctor. ¿Te sentís aludida, Karina? No, porque en realidad lo que yo pretendía cuando planteé ese tema es justamente esto. Hasta dónde hay diferencias y hasta dónde no. Y por eso estoy bastante de acuerdo también con lo que decía Beni. Me parece que ahí sí digo la prensa, odio decir la prensa, pero esta vez lo voy a decir, estamos haciendo capaz que demasiado hincapié en las apariencias de diferencias. Y en cuanto a apariencias de diferencias, bueno, hay una que no es apariencia, que es todo lo que ha sido lo del Fondes y lo de la política exterior en particular. Estoy de acuerdo con que hay diferencias, pero en todo caso son reacomodos de un gobierno al otro, ¿no? Yo creo que las grandes líneas se van a seguir, porque son las que lleva adelante el Frente Amplio, y que el cambio de estilo va a ser cambio de estilo, es decir, no mucho más que eso. Sí creo que hay un cambio de estilo que me parece que Vázquez va a seguir durante este periodo, que es como él funciona normalmente y que se va a ver en el Parlamento. Vázquez parece negociador en algunos aspectos, pero lo es mucho menos en otros. De hecho, es cierto que ahora hay una pequeña luna de miel con la oposición, pero recordemos que siempre hay lunas de miel al comienzo de los gobiernos, y no solamente con los gobiernos del Frente Amplio. Es decir, tal vez ahora está todo bien por unos meses porque los consulta, pero después van a haber complicaciones. Yo no creo que la relación entre la oposición y el gobierno sea muy diferente, vaya a ser muy diferente entre Mujica y Vázquez. Sí por el estilo, por cómo se comunican, por cómo se reúnen. Seguramente Vázquez no les diga impresentables en el medio de un gobierno como el otro ahora les está diciendo Mujica, pero de hecho les va a dar la misma entrada que les dio Mujica.
mucha o poca, eso ya lo discutiremos en otra mesa. Lo que pasa es que hay un hecho político trascendental para el Uruguay. El Frente Amplio, en toda su historia, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, siempre gobernó con mayoría. Lo hizo a nivel municipal porque así lo impone la Constitución de la República, y en estos 3 gobiernos siempre contó con mayoría parlamentaria. Es decir, tuvo la amplísima libertad de hacer y deshacer. Quiere decir que el rol de la oposición se vio también limitado a esa realidad, porque todo el mundo dice, bueno, hay que dialogar más con la oposición no se presenta o no se presenta. Acá el problema claro que tiene el Frente Amplio es en su interna. ¿Por qué? Producto que tiene las mayorías. Es decir, si no tuviese mayorías parlamentarias, seguramente estuviera más cohesionado, digamos, había un factor de cohesión que lleva al acuerdo. Ahora, naturalmente, Mujica dice, bueno, yo tengo 30 legisladores, como diciendo, yo acá apuesto fuerte porque se requiere de mi voluntad. El Fondes es una muestra de este punto, pero tampoco creo que allí sea objeto de fractura. Va a existir un acuerdo, entre otras cosas porque más allá de todos los elementos, hay también un corporativismo muy fuerte de los sindicatos que quiere que el Fondes tenga determinada orientación, y allí va a haber que transar entre lo razonable que puede ser manejar un fondo de esta naturaleza y, es decir, me refiero al requerimiento legal que dice que solo deben ser financiados los proyectos viables y sustentables, aspecto que justamente la reglamentación quiere definir, y aquel otro que naturalmente maneja intereses de otro tipo. Lo que sí debemos tener claro aquí es que la palabra la tiene el oficialismo porque tiene la mayoría. Y no cabe el reproche de decir las cosas no se pudieron hacer en el pasado o no se van a poder hacer en el presente por responsabilidad de la oposición. ¿Tú sos escéptico con respecto al espacio que exista efectivamente para negociar, para acordar con la oposición? Yo soy realista. Creo que Vázquez maneja la oposición y la va a manejar un poco para enfrentarla a esa dependencia de una fuerza mayoritaria que representa no solo otro estilo, sino otra concepción hasta ideológica. Yo creo que hay una distinción ideológica muy fuerte dentro del Frente Amplio que lo une un programa común y nada más ni nada menos que están en el poder, ¿no? Vaya elemento de unidad. Todos los que se fueron del Frente Amplio fracasaron, ¿no? El que sacó los pies del plato se cayó. Es bueno siempre dar la imagen igual de que uno está charlando con la oposición. Después hay que ver en los hechos hasta dónde se charla entre comillas o no. Un detalle es que la oposición, si vamos al nivel parlamentario, esta vez tiene 2 partes, ¿no? Perdón, tiene varias, pero es una oposición diferente a las que hemos conocido hasta ahora. ¿Por qué? Porque vos en la oposición estás incluyendo al propio MPP. No, porque ahora hay oposición, entre comillas, por la derecha y hay oposición por la izquierda, ¿no? Digo, pensando en algunas de las consideraciones que hacía Ovenir. En el Parlamento hoy está representado Asamblea Popular. Es un legislador nada más. Legislador. Pero... Sí, pero en estos esquemas tan estrechos de mayorías y minorías siempre puede pesar. Sí, hay una, digamos, durante muchos años la izquierda tenía muy pocos legisladores, operaba a través de tipo como Frugoni, por ejemplo, que era un legislador aislado, o alguno del Partido Comunista que había, que cumple una función de alguna manera de denuncia, de crítica, pero su peso efectivo en las decisiones es casi insignificante. Lo que sí creo que hay un problema con, digamos, la oposición de los partidos fundacionales, en el sentido de que el modelo que está aplicando el Frente Amplio, el modelo de gobierno, me refiero a tratados, por ejemplo, que comprometen la autonomía y la soberanía del Estado en temas comerciales internacionales, que establecen que ciertos tratados deben ser de alguna manera tutelados por organismos multinacionales que actúan como tribunales, lo cual significa limitar la soberanía. Bueno, son cosas que los partidos fundacionales históricamente no han visto mal, es decir, lo han hecho también. Quiero decir, en los temas que para mí, modo de ver, son claves,
la oposición tradicional no tiene tampoco credenciales para, ni interesa aparentemente en llevar a fondo el asunto. Ni el modelo agroindustrial, ni los tratados internacionales que se van firmando parecen ser cuestionados a fondo por los partidos fundacionales. Y por la izquierda es muy débil la oposición. Entonces, bueno, tenemos esta hegemonía que hay. A mí lo que me interesa es que, y creo sí que en eso lo que señalaba Karina es verdad, es que yo creo que de alguna manera los comunicadores no podemos cegarnos por el diferente color del paquete o de la moña. Es decir, veamos qué es lo que se está haciendo sustancialmente. Y hay un estilo que para mí, y me parece muy grave esto, a mí el estilo de Mujica toda la vida me encantó, yo lo voté. Ojalá si hubiese hecho una política consecuente con su estilo, yo estaría más contento. Lamentablemente, en el fondo, son el mismo perro con distinto collar. Pero hay una cuestión que... Ya tenés el título de la mesa. Ya tenés el título de la mesa para cuando lo subas en perspectiva. ¿Es bueno o malo que sean el mismo perro con distinto collar? Bueno, depende de lo que tú mirás. Depende de lo que tú mirás. Digo, si uno mira el modelo, si tú crees realmente que las estadísticas que se manejan son reales, si crees que eso en la vida real se refleja... Por supuesto, no cuestiono al INE y creo que no lo cuestiona nadie en Uruguay. Maravilloso, está. Lo que pasa es que, claro, cuando tú ves, por ejemplo, cómo se hacen las estadísticas de pobreza en base al ingreso y ves cómo lo hizo la universidad en base a necesidades insatisfechas, te dan resultados totalmente distintos. Y si habláramos de problemas culturales, educativos y sociales, sería espeluznante el abismo social que hay en el Uruguay. Ahora, claro, el INE mide... Es decir, cuenta como ingreso lo que recibe por sistema de salud, lo que se le paga por políticas sociales. Claro, el Estado le paga y esto se saca pobre pagándole. Por el índice de carencias críticas de la universidad, no es un cambio de la pobreza es a la baja también. No es un cambio, sí, pero te da el 50% y no el 25%. El doble de pobre que a estos gobiernos le faltó un ingrediente fundamental para ser de izquierda. Y por eso no lo es enteramente, que es la educación. Es decir, los gobiernos de izquierda tienen una muy buena educación porque es la forma que las personas salgan de la pobreza y que no se consoliden en ella, ¿no? Claro. Quería decir solamente esto, que me parece que hay un punto en común que me está preocupando a estas alturas, que es la falta de sinceridad en el tratamiento de los problemas públicos. Es decir, desde el fenómeno de los perros en el hospital psiquiátrico, hasta el tema del TISA, hasta el tema de la contaminación, es decir, hasta que los problemas no estallan con una cuestión escandalosa, son tapados. No, y aún así después... y aún así después las explicaciones son... No hay casi inexistentes. En el caso de los perros, no de los perros, de los enfermos mentales, digamos, porque ya no es solo los perros... Qué lapsus, ¿no? No, qué lapsus, tremendo. No es principalmente. No es principalmente de los perros, pero para mí es muy secundario lo de los perros. Ahora me van a matar. Es revelador de una situación. Ahí no hemos tenido explicaciones de ninguna parte y no necesariamente el presidente las tiene que dar. Están muy discutidoras, ya agarraron el tren perfectamente. Yo estoy tratando de cerrar este bloque y no lo logro. ¿Cerrar del todo? Este tema, por hoy, sí. Vamos a dejarlo en punto suspensivo. Una postilla.